Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. El motín que terminó finalmente en una masacre ocurrido en la penitenciaría de San Pedro el pasado domingo puso a prueba la política criminal del Estado paraguayo. Las informaciones, por supuesto, ya son conocidas, simplemente recordamos que el saldo fue de 10 muertos. Si tuviéramos que identificar la manera en que murieron esas personas privadas de su libertad, 5 fueron decapitados, 3 incinerados y 2 personas que recibieron heridas de armas de fuego y que finalmente murieron en su traslado al hospital. Esta situación, sin lugar a dudas, nos lleva a analizar la política pública del Estado paraguayo en lo que hace al sistema penitenciario. Por supuesto, si nos preguntamos cómo finalmente aconteció esa masacre, están dos bandos y esto es una cuestión que por lo menos desde los medios de comunicación social hace un buen tiempo venimos analizando y sobre todo en Visión País. Hace un par de meses habíamos hablado del primer comando de la capital, conocida por su sigla PCC, que se ha instalado hace un par de años ya en nuestro país y uno de los lugares justamente donde operan son en las penitenciarías. En aquella ocasión colaboró con nosotros en el análisis el doctor Juan Martens, criminólogo, investigador, que justamente en estos últimos tiempos se trasladó hasta el Brasil para poder realizar una investigación respecto de esta organización criminal brasileña, reitero, conocida por su sigla PCC, y que fue noticia justamente porque fueron los partidarios de esta organización criminal quienes cometieron esas muertes, si cabe la expresión. Por eso hoy en Visión País queremos tratar la política pública del sistema penitenciario en nuestro país y van a colaborar con nosotros en este análisis el licenciado Alejandro Buzó, director de planificación del Ministerio de Justicia. Muy buenas noches, licenciado Buzó, y gracias por haber aceptado la invitación. No, un placer y sobre todo gracias por el espacio para debatir algo que va más allá del sistema penitenciario. Tendremos que empezar a hablar de un problema de seguridad pública. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Juan Martens, investigador criminólogo. Muy buenas noches, doctor Martens, y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a los y las panelistas. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, Francisco, a los compañeros del panel, a los invitados de la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a los compañeros del panel. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, gracias. Buenas noches a nuestros invitados, a los compañeros del panel y a nuestra teleaudiencia. Lo que pasó en la penitenciaría de San Pedro el pasado domingo nos lleva a analizar una serie de cuestiones vinculadas, insistimos con esto, con la política pública. En primer lugar, no comprendemos cómo sigue tan campante la corrupción dentro de la administración de las penitenciarías. Por otro lado, también nos lleva a preguntarnos en relación con la formación de los recursos humanos si están suficientemente capacitados cuando se da algún tipo de motín dentro de las penitenciarías, dentro de las cárceles, si los guardias cárceles están, reitero, suficientemente preparados como para poder controlar determinada situación. Yendo a otra arista, también la cuestión de la infraestructura sumada a la superpoblación que caracteriza a nuestras penitenciarías.
Por eso hoy queremos tener una mirada global respecto de esta problemática. Y cuando decimos una mirada global, nos estamos refiriendo justamente a la política pública que tiene el Estado a través del Ministerio de Justicia. A la vuelta de la pausa comenzamos en el análisis. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Sistema penitenciario en Paraguay. ¿Por dónde comenzar el análisis? El organismo responsable de la administración de las penitenciarías en nuestro país es el Ministerio de Justicia. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál es la política que tiene el Ministerio de Justicia en relación con la administración de las cárceles? Y nos formulamos esta pregunta sobre todo a partir del último acontecimiento del pasado domingo, que hicimos referencia en la introducción de nuestro programa. Y trasladamos la pregunta al licenciado Alejandro Buzo, director de Planificación del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la política, la política criminal en relación con la administración de las penitenciarías, licenciado? La política criminal y la gestión penitenciaria, y me permito hacer un poquito de historia, tiene una suerte de duración casi de la década del 70, es decir, lo que hoy existe como marco legal para administrar las cárceles está vigente desde el año 70, sin ningún tipo de actualización. Cuando yo veo lo que ocurre en San Pedro hace unos días, yo tengo que ver que es la fotografía del fracaso de diferentes acciones u omisiones a lo largo de la historia del sistema de justicia. Hoy estamos enfrentando no solamente una sobrepoblación histórica que se viene alertando y llamando la atención hace décadas, sino que también tengo la intromisión de organizaciones criminales que no han estado históricamente dentro del sistema. Tengo diferentes factores que tengo que reformularme dentro de una suerte de inercia de acciones históricas, de una política que tuvo muy poca inversión, hay que decirlo, y con nuevas amenazas. Entonces, hoy lo que se habla tanto de la reforma penitenciaria, la reforma justamente del sistema de justicia, tiene que involucrar esto como una visión mucho más amplia. Vos mencionabas bien, esto está a cargo del Ministerio de Justicia, pero el Ministerio de Justicia es un eslabón dentro de un sistema, como el sistema de justicia, en donde si bien recae la responsabilidad de la custodia y el control de personas condenadas dentro de las penitenciarías, hoy tenemos una sobrepoblación de casi 13.000 personas procesadas. Ahora, una primera aproximación, doctor Martens, en relación con la política criminal del Paraguay, ¿qué podría decirnos, aparte de lo que señaló el licenciado Buzo? Coincido plenamente con él en muchos aspectos. El Ministerio de Justicia tiene que administrar decisiones del Poder Legislativo y decisiones del Poder Judicial. Y lo que vemos a partir del año 2000 específicamente es el aumento, no es histórico. Paraguay nunca tuvo mucha gente en prisión históricamente hablando, sino que era uno de los países con menos personas en prisión con relación a los otros países de la región. Esto se empieza a disparar en el año 2003. Emilio Camacho presenta la primera tasación a las medidas alternativas. Luego tenemos otra tasación en el año 2004 que le saca el poder a los jueces, vacía de poder a los jueces en su capacidad de decidir si una persona va en prisión o va a seguir esperando el proceso en su casa o
en otro sitio. Entonces, se le restringe esta capacidad de decisión propia del juez y se empiezan a cargar las penitenciarías. A esto se suman otras modificaciones normativas que recurre al populismo penal y a la inflación punitiva. Es decir, queremos solucionar con la cárcel los problemas sociales que tenemos, con el garrote en vez de prevención. Y esto sí es una responsabilidad del Poder Legislativo, básicamente. Y destituciones simbólicas que ocurrieron en el marco de la tramitación de procesos, en donde la Fiscalía también tiene una responsabilidad. Recuerdo el caso del 2012 del juez Bonsi, quien por cumplir la ley fue destituido, y esto generó temor también en jueces que aún en casos donde pueden aplicar medidas alternativas, prefieren aplicar prisión. En estos días, creo que el jueves o el miércoles de la semana pasada, una fiscala y un juez deciden encerrarle por exhibicionismo a 2 personas en medio de la crisis penitenciaria. O sea, ese es el nivel al que hemos llegado porque estamos protegiendo en realidad el encierro antes que la libertad como manda la Constitución Nacional. La finalidad, licenciado Buzó, digamos, al privarle de libertad a las personas en el contexto de una penitenciaría es precisamente trabajar su reinserción en la sociedad. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la política del Ministerio de Justicia? Justamente uno tiene que entender que la persona que entra a una penitenciaría va a salir en algún momento y tiene que salir mucho mejor de lo que era cuando entró. El problema que se da justamente que en esa planificación que bien menciona, si uno puede hablar de planificación con las condiciones actuales, los diferentes programas de rehabilitación, los diferentes programas de promoción de actividades laborales, formativas en los diferentes niveles, tanto el inicial, el básico, inclusive universitario en algunos casos, se termina de ver afectado cuando yo puedo planificar al 2019 para el 2020, multiplicar la cantidad de estudiantes, alumnos dentro de un espacio puntual, por ejemplo, Tacumbú. Pero si al año siguiente tengo 3.000 personas que ingresan procesadas al sistema, esos espacios que fueron planificados terminan siendo pabellones o espacios de albergue para las nuevas personas. Esto se viene dando justamente y de esta manera se hace cada vez más reducida la posibilidad de hacer planificación en rehabilitación en cuanto a lo que viene de manera exógena a atacar el sistema penitenciario. Doctor Martens, usted habló que es un fenómeno relativamente nuevo el tema de esta superpoblación en nuestras penitenciarías. Si observamos la placa referente a la evolución del encierro penitenciario, ¿qué podría decirnos en relación con estos datos, doctor Martens? Lo que se observa claramente es que a partir del año 2000, más o menos, que es la observación que hacemos, el análisis, cuando entra en vigencia plena el Código Procesal Penal, empieza a subir tanto personas condenadas como personas prevenidas. Y en varias ocasiones el populismo mediático, esto que tanto criticamos, la criminología mediática, empieza a decir los delincuentes están libres, hay muchas personas que tienen que estar encerradas y están libres. Lo que el cuadro demuestra, esto nunca fue así. Sostenidamente, a partir del año 2000, fue creciendo la población penitenciaria y no se ha crecido en promoción del sistema penitenciario en general. Con la misma infraestructura de los años 90, estamos hoy respondiendo a una capacidad poblacional que no creció, por tanto tenemos un desfasaje de aproximadamente 7.000 plazas hoy en la República del Paraguay. O sea, son 7.000 personas que no tienen sitio, en algunos lugares se les llaman camboyanos, en algunas cárceles se les llaman pasilleros, pero son personas albergadas en estos espacios que se convierten solamente como depósitos, zonas de contención. Tacumbú tiene 800 pasilleros. Nos decía un director, no se me tienen que morir estas personas ni de frío. ¿Qué hago? Dice, le hago un agujero a una manta que me da y le pongo como un poncho para que no se muera congelada la persona. O sea, ese es el nivel que estamos teniendo porque hay un sostenido aumento de personas que ingresan al sistema y no hay acompañamiento en infraestructura, en personal, en presupuesto público. La gente no recibe comida en buena cantidad, no recibe jabones para bañarse, higienizarse, no recibe pasta dental. O sea, todo eso queda a cargo de la persona y ahí otra vez hay una conjunción diabólica. Si el Estado no te da necesidades básicas y dentro del sistema hay grupos criminales que te pueden ofrecer
¿cómo haces? O sea, ¿cuál es la alternativa de aquel que no tiene que comer, no tiene con qué limpiarse, no tiene con qué asearse los dientes y hay un grupo que maneja mucho dinero, que tiene protección del sistema, que le ofrece, además de seguridad, condiciones mínimamente dignas? O sea, esos son los grandes problemas, creo yo, que tenemos que plantear hoy, y me alegra muchísimo escuchar que esto forma parte de una política nacional y tiene que formar parte de una agenda nacional, porque todas las instituciones están involucradas. Esto no lo va a resolver solamente el Ministerio de Justicia. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio convoca al diplomado en Derecho Constitucional que se iniciarán las clases el lunes 8 de julio. Será dictado el diplomado por el profesor Dr. Juan Carlos Mendonca Bonet, abogado por la Universidad Católica de Asunción, magíster en Derecho por la Universidad de Columbia, Estados Unidos, posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Para mayores informaciones pueden llamar al 0981-256-726. El drama de las personas privadas de su libertad en nuestras penitenciarías, Eduardo, a juzgar por lo que están comentando nuestros invitados, es una cuestión histórica y a veces cometemos el error, nosotros que estamos en los medios de comunicación, en querer individualizar a las personas que están ocupando el cargo del momento respecto de los órganos que administran, digamos, estas cárceles en Paraguay. Pero si tuviéramos que levantar la mirada, ¿la responsabilidad en realidad crees de quién es? Sí, es una pregunta complicada. Realmente yo creo que, así como estaba hablando el licenciado Busó y el doctor Martens, hay un sistema aquí que está fallando, hay un sistema que supuestamente tiene que actuar bajo la ley, bajo la justicia, bajo un sistema de jueces, ¿verdad? Y realmente hoy ese término que usó el doctor, que es la criminalidad ya de entrada, o sea, el populismo criminal, ¿verdad? O sea, que lo que hace que básicamente la prensa ya, una vez que instala ya que estamos bajo un sistema criminal de afuera, o sea, al salir de nuestras casas, entonces cualquier persona es sospechosa, ¿verdad? Y la persona que comete algún tipo de delito o supuesto delito ya tiene que terminar directamente a la cárcel. No hay un proceso, o sea, no existe un proceso y tampoco está garantizado el proceso para las personas que cometen algún tipo de delito o son sospechados de algo, ¿verdad? Entonces, evidentemente el sistema está fallando, ya sea por una cuestión de presión mediática o por una cuestión de presión ciudadana, ¿verdad? Pero acá hay que entender de que la ley establece el procedimiento para todos los casos prácticamente, en el cual si no se cumplen esos pasos, evidentemente va a ocurrir lo que hoy está ocurriendo, la superpoblación de personas no condenadas, ¿verdad? Que están ahí, inclusive personas inocentes, ¿verdad? Si tenemos inocentes, inclusive condenados, supuestamente también, como lo pasó en Curubatú, por ejemplo, que tuvimos hace poco, ahora tenemos cuestiones de personas que no tienen condena y que son la mayoría en nuestras cárceles. Y evidentemente estas personas están ahí porque no se están cumpliendo los procesos, porque se está dilatando, o porque no tienen, o directamente no tienen un abogado, ¿verdad? El Estado está el defensor público tiene, cada uno creo que tiene un promedio de 500 casos o algo así, una cosa inhumana también, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, esto supera todo, y el crecimiento en la población, el crecimiento de la criminalidad es real, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero también tenemos que saber cómo combatir, y eso hay que planificarlo, ¿verdad? Yo creo que es parte de la planificación de un Estado saber cómo combatir la criminalidad. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAD, y la Universidad Autónoma de Chile invitan al Taller Internacional de Investigación Clínica para Odontólogos, que será dictado por el doctor Eduardo Fernández, doctor en Ciencias Odontológicas por la Universidad Estadual de San Paulo, Mezquita Filho, el jueves 27 de junio de 14 a 18:30 horas, en el Salón del Centro Cultural Villa San Juan de la UPAP, ubicado en Avenida Mariscal López, 1099 Asunción. Este taller cuenta con cupos limitados. Preinscripciones pueden hacerlo a través de la página web www.upad.edu.py. El tema de los medios de comunicación, Karina, que termina reemplazando el trabajo del Poder Judicial, ¿verdad?
porque desde el momento que los medios de comunicación condenan, parece como si se tratara de un guión para los jueces, como si la prensa metiera presión para que el juez diga, no, si la prensa ya le condenó, yo simplemente tengo que firmar la condena. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la responsabilidad de la prensa dentro de esta problemática que estamos analizando? Bueno, yo creo que tiene que ver en parte con lo que decía Eduardo en términos de un Estado de Derecho que garantice efectivamente la presunción de inocencia, que fortalezca las instituciones para defender una posición y no se deje manipular por intereses de turno que quizás estén develados en un titular o en la tapa de un periódico, ¿verdad? Ahora, también creo que no tiene que ver solamente con el manejo de una información, sino también la estigmatización de ciertos sectores, la criminalización de ciertos actores que naturalizan una situación, ¿verdad? O sea, cuando se habla de una intervención en zonas populares, queda ya como instalado el estigma, la asunción de que de allí sí o sí va a salir una persona que debe ser derivada a un centro penitenciario sin siquiera pasar por un proceso de juzgamiento, por un proceso en el que se entienda todo lo que tiene que ver el Estado de Derecho y de garantías, ¿verdad? Entonces creo que el papel de la prensa es instalar, pero el problema no es la prensa en sí, que se mueve muchas veces con sus propios intereses, con su propia forma de instalar las noticias, sino también la debilidad de un poder judicial que se deja permear por este tipo de influencias, ¿verdad? Que influencias que a veces son un medio de prensa, pero a veces son grupos económicos, a veces son grupos de poder fáctico, o sea, no tiene que ver solamente con la prensa en sí, sino con los actores que están por detrás y los intereses que se defienden. Esta, digamos, distinción que se hace, Juan Pablo, entre la sensación de inseguridad y la seguridad real, ¿cuál es la responsabilidad, insistiendo siempre en el papel de la prensa? Mucho, y ya lo hablamos en un programa anterior con el doctor Martens justamente sobre ese tema. Definitivamente si nos levantamos y desayunamos crímenes, almorzamos más crímenes y cenamos más crímenes, ¿qué es lo que vamos a soñar? Un país que realmente está criminalizado, como decía Karina en ese sentido. O sea, hay que trabajar ese concepto multidisciplinariamente y me gustaría agregar a un actor interesante en el sistema de justicia, que son los estudiantes y los maestros de las tantas facultades de derecho que tenemos en nuestro país. Nosotros que trabajamos en docencia tenemos la famosa extensión universitaria. ¿Por qué no apoyar al Ministerio de Justicia, que no lo pueden hacer todos solos, y ir a trabajar y ver los casos y trabajar en conjunto con los defensores públicos para sacar a esos presos? ¿O en realidad eso no es el negocio de fondo? La pregunta que dejo, Francisco. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio convoca para el diplomado en didáctica universitaria. Este diplomado está a cargo de la profesora doctora Natalia Coppola, docente de la Universidad de Buenos Aires, ex técnica de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Argentina, y el profesor doctor Francisco Jiménez, investigador en políticas de educación superior de Claxo y investigador también del Núcleo de Estudios de Educación Superior del Mercosur. Tenemos que ir a una brevísima pausa, no sin antes preguntarnos, pero alguien debe asumir la responsabilidad de lo que está pasando con el sistema penitenciario y particularmente con lo que aconteció en la penitenciaría de San Pedro. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Cuando hacemos un análisis serio de la situación en la que se encuentra justamente la administración de las penitenciarías en nuestro país, comenzamos a preguntarnos, ¿hay alguna solución? ¿Cuál es la salida? Pero, primeramente, describamos cuál es esa situación.
Licenciado Buzó, ¿cómo podríamos caracterizar la realidad de la administración de las penitenciarías? Hay un sobreesfuerzo, hay una sobrecarga y sobre todo es deficitaria por la falta de recursos. Pero yo querría responder la pregunta que dejaste antes de la pausa. Sí. Hoy hay un trabajo que creo que se tiene que aprovechar porque considero a nivel personal es histórico en esa asunción de la situación y asumir responsabilidades. Desde el Ministerio de Justicia, el ministro Julio Javier Ríos, desde el año pasado ha articulado con los diferentes actores no solamente la voluntad política, sino también que equipos técnicos de trabajo nos hayamos sentado y nos seguimos sentando para trabajar en base a un problema común. Cuando hoy escuchamos expresiones del propio Poder Judicial asumiendo la responsabilidad, la Defensoría Pública haciendo lo mismo, el Ministerio Público haciendo lo mismo, vemos que ese trabajo que se está haciendo está teniendo efectos. ¿Por qué? Porque este problema no es un problema del sistema penitenciario, sino de todo el sistema de justicia con sus diferentes actores. Entonces, yo escuchaba anteriormente en alguna entrevista que el Ministerio de Justicia tenía de manera intuitiva su planificación. Uno de los logros en estos primeros casi 10 meses es tener datos ciertos con un sistema de información para no ya ser intuitivo. Yo, cuando escucho al doctor Martens, con mucho placer, de hecho, por la precisión, hoy el Ministerio de Justicia administra datos propios, con certeza, con finura. Yo te puedo decir hasta el porcentaje de sobrepoblación que tenemos, sobre lo cual estamos administrando una realidad diferente a las aproximaciones y redondeos históricos de años. Esa fue una de las primeras medidas a tomar y sobre eso hoy el sistema penitenciario a cargo del Ministerio de Justicia empieza a trabajar sobre construir acciones de corto, mediano y largo plazo sobre realidades puntuales, gestionar la información y sobre todo también empezar a articularnos con los actores. ¿Por qué? Sería falso decirte yo planifico, estamos haciendo un megaproyecto de reinserción cuando no estoy atacando los problemas de fondo que me derivan una sobrepoblación de procesados, porque ninguna planificación va a ser efectiva o real, salvo en el discurso, cuando yo no soluciono los problemas sistémicos que tengo. Si tuviéramos que hacer un análisis de la situación penitenciaria, doctor Martens, ¿qué se podría destacar? Hoy hay un cogobierno de las cárceles, el Estado no gobierna en sí, presos y autoridades y Estado paraguayo hoy gobiernan cárceles. ¿Cómo podemos graficar esto? En un pabellón, en cualquiera de las penitenciarias del país, tal vez la llave principal lo tenga el agente penitenciario. Ahí tenemos justamente la placa. Pero las Martens. llaves, si es que tienen llaves, las otras celdas, 16 celdas normalmente por cada pabellón, tiene un agente criminal, podemos decir. Normalmente son condenados muchos de los que están como capataces de los pabellones. Entonces, ese ejemplo que usamos para graficar un poco esta cogestión es lo que nos muestra que tenemos una necesidad real de personal, tenemos una necesidad real de administrar los conflictos que se originan dentro. En cárceles como zonas peligrosas, Concepción, Pedro Juan, tenemos un psicólogo, 2 psicólogos. ¿De qué tratamiento penitenciario podemos hablar? O sea, tenemos trabajadores o trabajadoras sociales que si se enferman se queda todo el personal, ni siquiera para salidas procesales que puedan tener. Y además tenemos violencia internos, violencia del personal penitenciario hacia los internos. O sea, un conjunto de realidades que hacen que necesitamos sentarnos a planificar. O sea, me encanta escuchar que se cuente con estos datos de verdad. Hoy se cuentan con datos reales, tenemos censo penitenciario, cosa que en Paraguay no teníamos hace mucho tiempo. El Mecanismo Nacional trabaja también en ese sentido, pero es de abuso, es de superpoblación, es de hambre de mucha gente. Y otra cuestión que destacó aquí el licenciado, y me gustaría insistir, o sea, es un depósito de adictos, de personas con problemas de salud en adicción. Y la cárcel no es para tratar a ese tipo de personas. O sea, entonces, deben administrar esta cantidad de miserias humanas, con el perdón de la expresión, que yo a muchos directores amigos les digo, pero qué capos son. ¿Cómo hacen para que no les explote la cárcel? ¿Cómo logran contener a 1.400 personas hambrientas, violentas, bajo efectos de la droga, armadas, con armas de fuego y con personal penitenciario mal pagado y corrupto? O sea, de verdad que muchos de estos directores son unos genios de la administración humana porque hace que estas personas sigan estando encerradas y no se escapen.
Escuchando estas caracterizaciones, licenciado Buzó, y ustedes que hoy tienen la responsabilidad política, digamos, de modificar, hablaste de la limitación de recursos. Estimo que cuando te refería a recursos, te referí tanto a los financieros, presupuestarios, como también los recursos humanos, ¿verdad? ¿Cuál es la política que hoy ustedes tienen, insisto con la pregunta, por tener en este momento la responsabilidad política de modificar ese estado de cosas? Yo empiezo con lo que decía el doctor Martens, ¿verdad? Es una administración de miseria. Esa es la realidad. Sobre eso hay que cambiar ese escenario. Se ha empezado a hacer capacitaciones constantes con los agentes, inclusive ya me permito decirlo, con agentes del Brasil en cuanto al riesgo del crimen organizado. Empezamos el año pasado con esto. ¿Por qué Brasil, licenciado Buzó? Por la presencia de grupos organizados caracterizados justamente como el PCC, que tienen sus bases en Brasil, porque esa nueva amenaza obliga a que los agentes que estaban mal formados, que están mal pagados y que son insuficientes en cantidad, tengan nuevos criterios ante esas nuevas amenazas. Si yo pongo en la balanza, tengo casi 1.456 agentes, algunos en buenas condiciones, otros ya inclusive para ser jubilados, ese es mi universo de agentes, versus casi 17.000 personas privadas de libertad. Entre ellas, 3.800 condenados, casi 13.000 procesados. Dentro de este universo tengo más de 1.500, casi 2.000 miembros de diferentes facciones criminales que son capaces de provocar los eventos de San Pedro, donde son personas de alta peligrosidad que no tienen como fin la rehabilitación, la libertad, sino que tienen instalado el crimen y el terror. Si yo tengo este tipo de situaciones, y bien lo decía él, y tengo un agente que custodia, entre comillas, pero tiene que custodiar a 80 o 90 personas, estamos pidiendo demasiado. El estándar, básicamente, el promedio de personas privadas de libertad por agente tendría que ser un agente cada 10. Hoy estamos hablando de un agente que tiene que controlar a 80, 90 personas y entre esas 80, 90 a lo mejor hay 20 del PCC. ¿Qué puede hacer un agente en esas condiciones? Justamente por eso se está pidiendo no solamente la mejora en presupuestos, sino que también la incorporación de más y nuevos agentes para que el sistema se pueda sanear. De nada sirve hablar de una reforma si estoy trabajando sobre la misma gente que también ya está contaminada. Tengo que meter personales, gente con una nueva visión que se pueda enfrentar a los nuevos desafíos y a estas nuevas amenazas. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, y la Universidad Autónoma de Chile invitan al Taller Internacional de Investigación Clínica para Odontólogos, que será dictado por el doctor Eduardo Fernández, doctor en Ciencias Odontológicas por la Universidad Estadual de San Paulo, Mesquita Filho, el jueves 27 de junio de 14 a 18:30 horas en el Salón del Centro Cultural Villa San Juan de la UPAP. Este taller cuenta con cupos limitados. Para preinscripciones pueden ingresar a la página web www.upad.edu.py. Haciendo un análisis de la política que actualmente está implementando las autoridades del Ministerio de Justicia, doctor Juan Martens, y sobre todo mirando el modelo brasileño y teniendo en cuenta que usted acaba de regresar del Brasil después de haber realizado una investigación precisamente en torno de la organización del primer comando capital como, digamos, como la organización criminal más importante en distintos países que se han instalado. ¿Es el modelo que requiere nuestro país para solucionar los problemas o tenés otro parecer? Dos cosas. Primero, no es una cuestión, insisto, como ya toda la mesa reconoció, no es una cuestión del Ministerio de Justicia esta cuestión. Esto es del sistema de justicia en general y del poder legislativo también, en particular por las leyes que vayan a dictar. Brasil tiene muchas cosas que podemos aprender de él, pero de su sistema penitenciario no podemos aprender. ¿Por qué? Tiene 800.000 presos, o sea, es el tercer país con mayor cantidad de presos en el mundo, le sacó el sitio hace poco a Rusia, o sea, China, Estados Unidos, China, siempre se disputa, y luego ya está Brasil. O sea, las cárceles brasileñas no pueden llamarse cárceles, lastimosamente. El Estado de Sao Paulo tiene 230.000 presos. En las cárceles brasileñas vemos y podemos compartir videos y ponemos en YouTube cómo sacar corazones del PCC. Y literalmente vamos a ver que la facción Amigo de los Amigos o Familia del Norte agarra a 10 PCC y le saca el corazón.
y van juntando en un balde corazones del PCC. O sea, de verdad, lastimosamente, de Brasil no podemos aprender porque su fracaso en la política penitenciaria ha sido creciente. En los últimos años el PCC no ha dejado de crecer. Desde que nació en el 93, hoy está presente en los 27 estados, más en Brasilia, está en Paraguay, está en Colombia, está en Perú. Hay un colega de la Universidad de Sao Paulo estudiando PCC en Europa. O sea, el avance que ha tenido el PCC ha sido tal, y todas las políticas que ha implementado el Brasil hasta hoy, que han sido de mano dura, de mayor represión, de mayor encierro, los llevó a ocupar este lugar triste en la historia de los sistemas penitenciarios del mundo. ¿Cómo caracterizar esta responsabilidad de los distintos órganos del Estado, de los cuales depende buscar algún tipo de solución a la problemática de la política criminal? Pongo en perspectiva para los panelistas. Yo quería hacerle una consulta luego al licenciado acá y al doctor sobre el tema justamente de esta importación que tenemos de criminales, ¿verdad? Hemos visto que en los primeros meses de este gobierno hubo varias deportaciones, ¿verdad? Yo pienso que no se cumplió, digamos, el proceso con ellos, sino que directamente se les deportó. Yo pregunto, ¿por qué no se aplica eso con todos los que son del PCC o de organismos como esos, ya que vienen evidentemente del Brasil, no son connacionales, ¿verdad? Este tipo de práctica que pasó en la cárcel de San Pedro, evidentemente no es absolutamente nada paraguayo. Es el inicio. Eso que acaba de decir acá el doctor es una cosa increíble, ¿verdad? O sea, Es como que se disputan la forma más grotesca y violenta de personificar a cada facción. así mismo. Entonces, ¿qué posibilidades tiene el Estado paraguayo de seguir ese camino de la deportación? No es lo más fácil, entre comillas, para bajar un poco nuestro grupo. Quiero dejar esa pregunta después para que conteste el licenciado Busso, si le parece. Karina. No, yo quisiera hacer hincapié, Francisco, en algo que planteabas al inicio, que tiene que ver con el objetivo del sistema penitenciario, ¿verdad? O sea, esa perspectiva de que sea un espacio de rehabilitación, de recuperación, no un depósito de seres humanos, ¿sí? Ahí quiero destacar porque realmente perdemos de vista muchas veces eso y se convierten en espacios donde realmente el ser humano se denigra íntegramente, ¿verdad? Y vemos casos, en las noticias se veía esto que decía el doctor de los 900 personas en situación de pasilleros que están ahí sin siquiera tener un lugar, o sea, sin siquiera tener condena. Gente que puede estar allí incluso de manera equivocada, sufriendo las peores condiciones o aprendiendo un nuevo mundo en el que ni siquiera estaba inserto. Entonces, recuperar esa visión de la necesidad de la reinserción social ciertamente tiene que ver también con instalar una nueva perspectiva de un sistema penitenciario no como depósito, sino como una perspectiva futura de recuperación. Y ahí entra, sí, el componente de salud, con personas que mayoritariamente sufren una enfermedad que tiene que ver con la adicción, pero que también tiene que ver con la falta de políticas preventivas en esas áreas. O sea, yo no veo una solución integral si como política de Estado nosotros no instalamos políticas preventivas para disminuir los casos de personas que terminen infringiendo la ley o insertas en una situación de vulnerabilidad que les hacen posibles de estar el día de mañana en un centro penitenciario. Juan Pablo. Francisco, me parece interesantísimo el programa hoy y realmente tener a dos personas, uno desde el lado del gobierno y otro desde el lado de la academia, posiciones completamente diferentes, pero que van a aportar mucho en los datos. Me vino a la memoria una carta, creo que hace 10 años atrás se dio a conocer, algunos dicen de que no es cierta la construcción de esa carta, otros dicen que es cierta, de un líder narcotraficante que está en una cárcel de Brasil de nombre Marcola. No sé si el doctor Martínez conoce de la carta. Y en la misma el tipo planteaba diciendo, ¿qué pueden ustedes, Estado brasilero, venir a hacer cuando nosotros tenemos las armas más poderosas, cuando nosotros tenemos el control de las penitenciarías y ustedes no los tienen? O sea, no hay forma de solución. Y ahí es donde en realidad me parece interesante el programa para preguntarnos realmente, ¿hay una solución a esta problemática
o es un territorio de nadie nomás ya esto al final y no tenemos Estado? Y realmente podemos decir un Estado fallido en materia de seguridad penitenciaria. Con esa pregunta vamos a la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En Visión País tratamos, además de hacer un análisis de las debilidades institucionales, también de ensayar posibles soluciones. Pero antes de hablar de hipótesis de solución, quisiera brevemente hacer referencia al PCC como para poder entender, digamos, el PCC en las penitenciarías, sobre todo de Paraguay. Y formulo la pregunta al doctor Juan Martens, que realizó una investigación muy interesante, por cierto, en relación con esta organización criminal brasileña en las cárceles de Paraguay. ¿Qué podría decirnos de manera sintética, doctor Martens, acerca del PCC, de la presencia del PCC en las penitenciarías de nuestro país? En primer lugar, que es una compleja organización que tiene distintas caras, distintas formas de manejarse, que se manejan por células autónomas. Es una sociedad secreta, filantrópica, fraternal, de una asociación de hermanos que buscan el progreso dentro del crimen, que tienen lemas de paz, unión, igualdad, libertad entre los iguales, entre los criminales, por supuesto, ¿no? Y que tiene, por tanto, una gran aceptación dentro del sistema penitenciario porque reaccionan contra los abusos del sistema y se alimentan, se fortalecen de los abusos del sistema para tener mayor cantidad de hermanos. A mí me gusta la definición que da un colega de Sao Paulo, Gabriel Feltrán, que dice es la masonería del crimen, ¿no? Porque es una sociedad secreta, o sea, y hace un paralelismo, causó mucho furor, usando este término en Brasil, la definición que él dio el año pasado, pero por sobre todo es una organización interdependiente de distintas células, y hay otros autores, colegas también, que dicen es un movimiento del crimen. Ni siquiera hablan de organización criminal, porque si usamos las teorías del derecho penal para definirlo, nos quedamos cortos. Esa es una cuestión importante. O sea, claro, que se dedican al crimen, buscan el progreso dentro del crimen, y ahí sí vamos a teorías criminológicas, que también él mencionaba hace poco. Cuando yo hice la investigación de la tesis doctoral, él estudia a los delincuentes persistentes, es decir, aquellos que no quieren, en el uso de su libertad o por los condicionamientos estructurales, no les interesa, no se proyectan una vida fuera del crimen. Y generalmente las personas de estos grupos que tenemos desde América del Sur hasta América del Norte, incluido en Europa también, son personas que se representan seguir construyendo su proyecto de vida dentro de lo desviado, dentro de lo criminal, usando términos penales, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que tenemos que tratar de entender bien para abordar las propuestas de solución. O sea, al PCC no lo podemos descabezar porque no tiene una cabeza. Es un monstruo de muchísimas cabezas, sintonías lo llaman ellos, y tienen sintonías de inteligencia, sintonía que trabaja con abogados, sintonía que junta dinero, sintonía que le asiste a los presos, sintonía que de la macoña, de la cocaína. O sea, es una gran y compleja organización. Ahí sí podemos aprender de Brasil, a entenderles cómo funciona, a entender su evolución, y es lo que hoy tenemos. Desde el año 2010 ellos prácticamente se instalan. Hay un proyecto Paraguay du PCC, o sea, no es una cuestión fortuita la venida a Paraguay, sino una cuestión geoestratégica del PCC, que formamos parte de la ruta, y además hoy tienen un montón de movimientos y económicos, por sobre todo, que están haciendo que Paraguay forme parte de su economía y de su forma de hacer negocios. Pero además del PCC, como bien mencionaba el licenciado, tenemos otras organizaciones, tal vez no tan estructuradas como el PCC, el Comando Vermelho, que tiene cierta presencia, no tanto penitenciaria, el primer grupo catarinense, y los locales, ¿no? Y si vamos a los locales ya vamos ampliando la cantidad de gente, y tenemos estas disputas faccionales
que hacen que hoy la cárcel sea realmente criminógena. Meterle a alguien hoy en Paraguay es invitarle o fortalecerle, darles mayores oportunidades para convertirse en delito. O sea, en criminología esto lo llamamos es criminógeno el sistema penitenciario porque no te da oportunidades de inhibición delictiva. Quedó pendiente la pregunta, licenciado Buzó, formulada por nuestro panelista Eduardo. Le respondo a Eduardo porque quiero tomar, porque me voy a olvidar Sí, cómo no. algo que decía tanto el doctor como Karina. El sistema te deshumaniza a tal punto que si no te adherís a una de estas facciones, no sobrevivís en el sistema penitenciario. Entonces, ese nivel de pendientes, de postergaciones en los derechos mínimos que tiene el sistema penitenciario a nivel país y el sistema de justicia, lógicamente, también hace que sea el caldo de cultivo favorable para este tipo de organizaciones, que se fortalecen de nuestras debilidades. Entonces, ya respondiendo, Eduardo, acá no hay una solución única para un problema que no es único. Esto es multidimensional. Cuando uno habla de las expulsiones o las extradiciones, ya habla de un número ínfimo en comparación a cuántas personas están adheridas. Hoy el PCC hablamos probablemente de unas 400 personas. Dentro de ese universo de 400 personas dentro del sistema son 100 brasileros. Y dentro de estos 100 aproximadamente 40 son extraditables o sujetos de expulsión. 40. El resto ya son paraguayos bautizados, iniciados, que se hacen llamar soldados. Hermanos. O hermanos. Y la jerga ahí son soldados, con esa misma mirada de que están ahí a pie de guerra para defender su propia organización. Entonces, cuando veo lo que ocurre, por ejemplo, con el clan que se había dado también en San Pedro, tengo un número casi similar de personas, pero ya paraguayas. Ni siquiera del crimen transnacional, paraguayas, que están igualando en población. Tengo casi 800 personas de 2 facciones diseminadas en casi un poco más del 90% de todas las penitenciarías del país. Entonces, ya expulsar no es la única solución, así como la única solución no es construir cárceles, pero tengo que pensar en expulsar o extraditar a los que puedo, construir cárceles con una normativa de seguridad totalmente diferente, así como modificaciones legislativas que ataquen el problema de fondo. Uno de ellos, por ejemplo, la mora, como se suele decir, o la falta de seguimiento procesal de las personas, que para eso también, y tal vez sea destacable decir, se viene trabajando muy de cerca con la Defensoría Pública y con la Corte Suprema de Justicia. Hace unos días teníamos 30 personas liberadas, libres, dentro de un trabajo conjunto que estamos haciendo. Lógicamente, eso no se ve como algo positivo o no refleja una noticia cuando tenemos en contra todo lo ocurrido en San Pedro, que es sumamente dantesco y que supera cualquier tipo de buena noticia que desde el Ministerio podamos dar. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio convoca al curso de diplomado en Derecho Constitucional que será dictado por el profesor doctor Juan Carlos Mendonca Bonet, abogado por la Universidad Católica de Asunción, magíster por la Universidad de Columbia de los Estados Unidos, posgraduado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. El diplomado se iniciará el 8 de julio. Más informaciones al 0981-256-726. En esta búsqueda de solución, doctor Juan Martens, ¿por dónde considerás que tendría que iniciarse una solución a corto plazo? No pido recetas, pero tenemos que comenzar a identificar por dónde habría que iniciar, digamos, una solución a este drama social por la que estamos atravesando. Por las más baratas. Tenemos que empezar aquello que no implique erogación de recursos porque no tenemos plata. Básicamente eso es así, ¿verdad? Discutamos por qué no tenemos plata. Y hay una cosa, estuvimos con unos colegas brasileños justamente charlando, o sea, el gran poder del crimen organizado, de las facciones de los grupos, es la comunicación. O sea, si estos grupos no están interrelacionados, si la sintonía restrita, que es de la inteligencia, no le pasa información a una sintonía que va a actuar, no va a poder actuar. No va a poder tener conexión entre uno que está adentro y otro que está afuera. PCC, hay muchos PCC adentro, pero hay más PCCs fuera de la penitenciaría. Hay 30.000 PCCs más o menos en Brasil. O sea, esa es la dimensión. Hay 2 millones de personas trabajando en la economía ilegal con ellos y algunos trabajando en lo legal. O sea, estamos hablando de mucha gente. Entonces, lo más barato sería, ahí hay que ver si es factible, si la corrupción lo permite, es que no se comuniquen, que no usen teléfonos celulares, que no saquen esquelitas. Entonces, y le pregunto yo aquí al representante del Ministerio de Justicia en cuántas penitenciarías no funciona el teléfono. Y si no me miente, no me va a poder decir ninguna. Entonces, es que el poder está en que
se usan las cárceles como escritorios del crimen, como oficinas del crimen, donde hay internet, TV a cabo, donde hay computadoras, o sea, y por eso es que no se quieren ir al Brasil, aquello que podíamos mandar, hoy muy poquito ya podemos mandar al Brasil. Entonces, esa es una, creo yo, Francisco y audiencia panelista, una solución barata. Mientras trabajamos las otras cuestiones, mientras tenemos más guardias penitenciarios, mientras dividimos condenados de procesados, mientras dividimos y agrupamos a delitos contra la propiedad, delitos contra la autonomía sexual, delitos violentos, mientras tenemos un pabellón de delincuentes de alto riesgo. O sea, mientras hacemos esas clasificaciones, creo que podemos tomar medidas que no cuestan dinero, pero que tal vez exijan decisión política e intervenciones puntuales dentro del sistema. Licenciado Alejandro Buzó, ¿cuáles son las medidas a corto plazo que el Ministerio de Justicia va a implementar para buscar alguna solución? Voy a citar la primera respondiendo a lo que decía el doctor, justamente no mintiendo y afrontando la realidad. Seguir mirando al costado con la política del avestruz, bajando la cabeza y negando una realidad hizo que hoy sea absolutamente descontrolada la situación en el sistema penitenciario. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo medidas a corto plazo. Una de las primeras fue mejorar, por ejemplo, el acceso a la comida, para desestimular esta cuestión de que yo no como, me pagan la comida, el que me paga la comida es parte de una facción. Se ha mejorado, por ejemplo, casi a 11.000 guaraníes el costo de las 3 comidas diarias. Anteriormente estaba entre 2.000 y 5.000. Con 2.000 guaraníes, 5.000 guaraníes comían las 3 comidas por día. O sea, ¿cómo no pensar que una persona se va a corromper? Y sobre todo también pensar en que el sistema incorpora un levantamiento en la calidad de vida de la gente. Debe ser así. Hoy por primera vez los agentes penitenciarios tienen un seguro médico y una bonificación por exposición al peligro. Hoy. Imagínate hace cuánto vienen trabajando en un déficit de lo mínimo. Entonces, yo hablo de una cuestión básica que se está trabajando, que es mejorar la calidad y sobre todo incorporar a todos los actores. Yo como ministerio puedo empezar, y lo dije al comienzo, puedo empezar a promover acciones muy puntuales, empezar a hacer intervenciones, hubo más de 10 en estos meses, puedo hacer cambio de personas justamente para mejorar la comunicación interna, ir desestimulando la corrupción, pero si el resto de los actores me van cargando con más problemas, es absolutamente insuficiente lo que yo puedo hacer. Como una de esas soluciones de fondo, ya en el corto plazo, fue la incorporación de todos los actores del sistema. Hoy se está trabajando en esto y el lunes va a haber una reunión en la Corte Suprema de Justicia justamente con todos los actores involucrados para las primeras medidas de corto y mediano plazo, puntualmente. Entonces, desde el Ministerio lo que se está haciendo es enfrentar un nuevo escenario, capacitar a sus agentes, capacitar al funcionario e incorporar a todos, que creo que es la medida de fondo que no cuesta dinero, pero sí costaba la voluntad para que estemos sentados y digo, todas las instituciones públicas y debemos incluir a la sociedad civil. ¿Por qué? Bien lo decía Karina con respecto a la rehabilitación. Yo puedo generar el mejor programa de rehabilitación, pero si la sociedad no me absorbe, no existe ninguna rehabilitación efectiva. Y también como sociedad tenemos que empezar a abrir un poco la cabeza con las personas que sí puedan reinsertarse, cometieron un error, pero ya no lo quieren volver a cometer, y también ir trabajando en medidas multidimensionales. Hoy el criminal común está rodeado y codeándose con el criminal profesional. Es más, que viene aleccionado desde Brasil, Colombia y diferentes países. Hoy el PCC está comprando armas de Europa. Y el presupuesto del Ministerio de Justicia es así, comparado con lo que el presupuesto del PCC para el proyecto Paraguay destina anualmente. Y esa es una realidad que se tiene que enfrentar como Estado. Estado entendiendo también la sociedad civil incorporada a los gobiernos. ¿Qué más puedo agregar, aparte de lo señalado por nuestros invitados? Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Juan Martén, por colaborar con nosotros. Profesor, muchas gracias, licenciado Alejandro Buzó, por colaborar en este análisis. Un placer por el espacio y sobre todo promover que se hable de seguridad pública. Agradecemos también a los panelistas. Gracias, Eduardo. Gracias, Karina. Gracias, Juan Pablo. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Sistema penitenciario en Paraguay fue el tema de análisis. Ambos invitados, tanto el doctor Juan Martens, investigador, criminólogo, y licenciado Alejandro Buzó,
director de planificación del Ministerio de Justicia, que es el órgano rector y responsable de la administración de las penitenciarías en nuestro país, señalaron que las cárceles de Paraguay son depósitos de seres humanos. Si recurrimos a datos estadísticos del 2010 al 2018, 106% creció la población en las cárceles. Y lo que describieron respecto de la realidad justamente que viven las personas privadas de su libertad en las penitenciarías realmente nos lleva a preguntarnos, finalmente, ¿las cárceles en Paraguay representan la negación total de la dignidad humana, cuando la finalidad de toda penitenciaría tendría que ser un trabajo en búsqueda de la reinserción de las personas privadas de su libertad una vez que se vuelvan, a la sociedad para poder convivir? Hay mucha tarea, pocos recursos financieros y humanos para buscar una solución definitiva. Nos decían nuestros invitados, el problema es sistémico. Entiéndase, los tres poderes del Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, tienen que tomar el toro por las astas si queremos buscar una solución y no tener noticias como la que tuvimos el domingo pasado con lo que aconteció en la penitenciaría de San Pedro. Esperamos que nuestra clase política tome conciencia de esta realidad y nuestros ojos sean testigos de una solución a la crueldad humana que se viven en las cárceles. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.